¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Fernando Coronato, geógrafo recibido en la Universidad Nacional de la Patagonia. Es también doctor en geografía en AgroParistec y fue personal de apoyo CONICET. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, comienzo por preguntarte, ¿no? Ya que tus trabajos y algunas de tus investigaciones han enfatizado en el poblamiento patagónico, en el desarrollo económico también en la Patagonia, comienzo por preguntarte qué vacancia histórica viste en el flujo de trabajadores y patrones, ¿no es cierto?, en la parte austral de nuestro país. Y en paralelo, ¿qué lugar fueron teniendo los habitantes de las Islas Malvinas para fines del siglo XIX en estos intercambios laborales, económicos? Y los malvineros en el sur de la Patagonia fueron muy importantes como mano de obra al comienzo y los que pudieron como patrones justamente en el trabajo que mencionaste vos, no es el único, se llama De empleados a patrones, porque cuenta la historia de los ex empleados de la Falkland Island Company que cuando ya se les vencía el contrato de 20 años y habían juntado experiencia y plata, se iban al continente, venían al continente, digo, y intentaban adquirir tierras. Muchos lo consiguieron y otros no, se quedaron simplemente como empleados o como capataces, pero en su gran mayoría consiguieron convertirse en estancieros, en dueños. Hay Hay documentos, recuerdo ahora uno que dice que una de estas personas, estando en las islas todavía, le escribía a su padre y le decía que ahí en las islas no tenía oportunidad de seguir desarrollándose porque había llegado al techo de empleado y que tenía ganas de hacer más, de progresar más, y por eso se iba al continente, a la Patagonia. Mira, es Mm. decir, ahí me dijiste un dato que yo no lo tenía, que es para ir rastreando un poco, ¿no? Estos isleños que iban llegando del Reino Unido a las Islas Malvinas para 1880, tal vez algunos años antes también, por supuesto, tenían un lapso de 20 años de trabajo en la Falkland Island Company. ¿Cómo? Sí, son los primeros habían llegado a la compañía allá por el 60. Por eso, cuando era el 80 ya tenían 20 años de trabajo Ujú. y tenían ganas de emanciparse un poco, claro. Ese techo laboral, económico que vos estás situando, ¿dónde decís que está? En el hecho de que esos isleños no estaban pudiendo ya ser capaces de adquirir parcelas de tierra, de que Claro, porque su posición en las socioeconómica. islas Sí. habían adquirido capital forzosamente a fuerza de trabajar tanto tiempo y de ahorrar, se ve que habían juntado plata y en las islas no tenían más tierra en venta, porque que casi la Falkland Airlines Company acaparaba las tres cuartas partes y el resto, bueno, ya estaba con dueño, no tenían oportunidad de comprar su propia tierra. Mira, Y eso es otro. era gente con experiencia en trabajos de campo, así que bueno, necesitaban hacer su trabajo, su conocimiento, aplicarlo en su propia tierra, Ujú. que la consiguieron en la Patagonia. Ahora me vas a ir contando eso. Me decías que la gran poseedora de las tierras era la Falkland Island Company y el resto de los dueños, ¿los tenés rastreados? ¿Quién podían llegar a ser? Sí, ahora no me acuerdo los apellidos, pero están en los libros, están en los trabajos, están en los mapas. Sí, Quiero sí. decir, el sector social, ¿no? No necesariamente tal vez los nombres, pero si lo tenés, si no, no importa, ¿no? Porque por ahí es una pregunta muy específica. Sí, sí, sí. El sector social y el sector estanciero, que no era de la compañía, algún Ujú, otro suelto. ujú. ¿Y esos isleños, por qué pensás que empiezan a ver a la Patagonia continental como atrayente? Porque por esos años, en 1880 y largo, las islas habían llegado ya, tan temprano, a la saturación de ovejas. No cabía una oveja más. Estaban
saturada, saturada la capacidad de carga del ecosistema. Y bueno, las ovejas se siguen reproduciendo y hay que hacer algo. No prosperó tampoco la industria frigorífica en las islas, de manera que había que hacer algo con esas ovejas. Y ahí fue cuando empezaron a mirar a la Patagonia con cariño porque la tenían cerca y porque estaba vacante. Y hasta que fueron formalmente invitados por los gobernadores de la Patagonia, tanto como por Dubré de Almeida en Chile en el 76 y nuestro Moyano en el 82 o 3. Ujú. Ahí, ¿por qué pensás también que el Estado argentino intenta atraer a estos isleños, ¿no? ¿Por qué también, digamos, porque parece que se va produciendo como una relación recíproca, no es solamente el interés de una de las partes? ¿Por qué pensás que, o por qué estimás, ¿no es cierto?, que el Estado argentino para ese momento busca atraer a estos isleños? ¿Por qué puede recibirlos? ¿Mm? ¿Cuál pensás que fueron allí también los objetivos de ambas partes? Y una vez que se define la frontera de la Patagonia por el Tratado de 1881, y que Chile sabe lo que le toca, y la Argentina sabe lo que le toca, el tema era habitar esas tierras, ocuparlas activamente, económicamente, socialmente. Y bueno, y esta gente de las islas que estaba en búsqueda de tierras, eh, venía muy bien porque eran gente que sabía del trabajo, sabía hacer el trabajo que había que hacer ahí. ¿Se entiende? Ujú, Eh, no nos olvi- es lo mismo que sucedió cuando en 1863, 4, 5 se gestionó y se gestó la colonia galesa en Chubut. Era gente que estaba dispuesta a instalarse en un sitio donde la Argentina necesitaba gente que se instalara. Y ujú. bueno, se instalaron, simplemente. Ahí pudiste ubicar, pudiste rastrear si hay herramientas, dispositivos que el Estado argentino haya desarrollado para incentivar incluso ya en un momento esta inmigración proveniente de las Islas Malvinas. Ahora también tenía algunas preguntas sobre la colonia galesa, pero volviendo a estos migrantes isleños que fueron llegando para la década del 80, si el Estado argentino, bueno, no sé, proveía algún tipo de financiamiento, el transporte, cómo era también los trámites para la obtención de tierras, qué lugar fue ocupando ese vínculo. Y el Estado facilitó todo lo que pudo, el arraigo de esta gente. Las leyes de tierra eran muy generosas y los isleños, aparte de tener un poco de plata, sobre todo tenían ovejas y muchas veces pagaban con ovejas. Una oveja era una libra puesta en la Patagonia y ahora no tengo la cifra, pero alcanzaba para comprar más de una hectárea largo. Así que iban comprando las hectáreas con las ovejas que tenían. Ujú. ¿Considerás que la cantidad de isleños que fueron llegando también al continente fue muy numerosa o fue más bien pequeña los habitantes que fueron Numérica, llegando? ¿Cómo podríamos dimensionar, si se quiere, el impacto de este arribo de Malvinas? numéricamente, numéricamente, los números pelados son pocos, 200, 300, 400. Pero en una región que hasta entonces estaba poblada solamente por nativos y que no jugaban el juego económico, fue un aporte importante, proporcionalmente importante. ¿Se entiende? Ujú, Eran pocos, pero eran casi los únicos actores económicos activos. Entonces, bueno, fue una impronta importante, muy marcada. ujú. En, Claro. en Chile, en Magallanes, tanto en Chile como en Santa Cruz. Mm. Muy marcada.
Claro, porque ahí, o sea, ¿no? Si yo pienso en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, la injerencia del capital inglés o de empresarios británicos ya en el país era importante, pero me da la impresión acá, un poco como que decías vos, ¿no es cierto? Como que, bueno, los isleños que van llegando, no es que se empiezan a relacionar con esos británicos de antigua data que ya estaban como un poco más aislados, ¿es así el panorama? Te preguntaba esto de que el Reino Unido y Argentina venían teniendo vínculos muy estrechos de antigua data, ¿no es cierto? Nos encontramos con una segunda mitad del siglo XIX, donde, bueno, hay varios empresarios británicos distribuidos en todo el país, pero no sé si tanto en la Patagonia. Con lo cual la pregunta, un poco en relación con lo que decías antes, era que estos isleños que venían de las islas no tenían tanta aproximación con esos británicos que ya estaban asentados, sino más bien con un paisaje más rodeado de pueblos indígenas, calculo, de salesianos. Empieza a ser así el panorama con lo que se encuentran estos isleños, de alguna manera. No creas que era tan así, tan bucólico, porque en Punta Arenas el capitán inglés era fortísimo, estaba muy instalado, empresarios importantes, pero de todas maneras hay que distinguir, como lo puse está escrito en la tesis doctoral, en el capítulo este que trata este tema, que había dos tipos de británicos. Los británicos empresarios, eh, muy adinerados, muy conectados con toda la parte diplomática, empresarial, argentina, británica, eh, que invertían en la Patagonia, como podían invertir en Kenia o en Tanzania. Les daba igual, lo que les importaba era el negocio. En cambio, estaban los británicos provenientes de las islas, que eran ex empleados, que venían de más abajo y que realmente se enraizaron en la Patagonia, se contactaron bien con los nativos y se quedaron. La prueba que aún hoy hay estancias que las tienen los descendientes de esa gente y los apellidos de esa camada siguen dando vuelta entre nosotros. Ujú. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Justamente eso iba a ser mi próxima pregunta, ¿no es cierto? Como que retrocedo más al hecho de, bueno, isleños viajando de Malvinas al continente. Me remonto un poquito más a la pregunta de si esto lo tenés ubicado, ¿no es cierto? Que es, bueno, ¿quiénes eran también estos isleños? O sea, ¿provenían del Reino Unido? ¿Eran solamente ingleses o podía haber escoceses, irlandeses, también galeses? ¿Eran trabajadores calificados, oficiosos? ¿Cómo podemos caracterizar también estos isleños que fueron arribando a la Argentina continental? La Falkland Island Company se encargó de reclutar, de contratar gente que le viniera bien para lo que tenían que hacer. Así que la mayoría eran pastores escoceses de las Highlands, de las Islas Hébridas inclusive. Eh, Más que ingleses, no, eran escoceses y pastores, gente del oficio. ¿Mm? Ujú, ¿Se entiende? Eran gente que estaba realmente acostumbrada a hacer lo que fue a hacer en un clima muy parecido, en un ambiente muy parecido, y debe ser una de las causas por las que anduvieron bien, ¿no? Y fueron prósperos. ujú. Y también, perdón, ¿tenían un interés religioso también cuando fueron arribando acá a la Patagonia? ¿Tenían un interés por desarrollar el protestantismo, por ejemplo? ¿O era más bien esto ceñido a la idea de desarrollarse económicamente, comercialmente? Nunca vi nada que la religión tuviera que ver con esta gente. No es un factor que los moviera. Ujú, Practicarían su religión o no la practicarían, pero no está escrito, no cuentan, no comentan. Probablemente ni fueran anglicanos, porque si eran escoceses, lo más probable es que fueran presbiterianos. No es un factor de peso. No sucede lo mismo con los galeses en Chubut, donde el tema religioso sí fue importante y ¿cómo se dice? El cultivo de la religión, si cabe la expresión, fue un factor importante en su cohesión ujú. y en Después, su desplazamiento. bien, después te voy a preguntar sobre los galeses, así no me desoriento con estas primeras preguntas que tenía acá, Sí, porque sí. era como preguntarle el factor religioso como a un posible disparador. Nos encontramos con una idea más bien entonces comercial de desarrollo económico y la pregunta es si fueron exitosas las empresas de los isleños que fueron arribando acá. Cuando el Estado argentino les otorga las miles de hectáreas para desarrollar bueno, las actividades agropecuarias, ¿cómo es ese despliegue, ese desenvolvimiento? ¿Lo pudiste detectar? Sí, las empresas, ante todo hay que decir, porque cuando uno habla desde la pampa húmeda y le hablan de miles de hectáreas, Ujú, miles, 10, 20, 30 mil, le parece escalofriante, le parece un abuso, una exageración. Hay que decir que en la Patagonia los mejores campos, los campos super, aceptan una oveja por una hectárea. Y en la mayoría de la zona, actualmente andamos por una oveja cada 4 o 5 hectáreas. Una oveja para 5 hectáreas. Y una oveja rinde como mucho 5 kilos de lana.
Y 5 kilos de lana, como mucho, son, ponerle 6 por 5 30 dólares. Es decir, que sacás más o menos 5, 30 dólares cada 4 hectáreas. Ponele $1 por hectárea. Así que cuando uno hace la cuenta con lápiz, se da cuenta que, aunque uno hable de superficies inmensas, el rendimiento económico no es para nada tan inmenso, para nada. De hecho, hoy la ganadería ovina está en crisis justamente porque no rinde, no alcanza a pagar los gastos. Ujú. Y por ¿Está claro? entonces, Antes, por supuesto, antes era mejor, claro. Hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1920, la lana andaba muy bien, la carne andaba muy bien y la ganadería hizo un boom, ujú, realmente explosivo. ujú, Pero bueno, actualmente no. Y en aquella época, al principio, tampoco fue tan explosivo, tan rimbombante. Había que invertir mucho en el campo para que el campo empezara a producir. Los alambrados, las casas, las mangas, los corrales, bañaderas, etcétera. Es ujú, un montón de inversión inicial ujú. que no todos pueden afrontar, claro. Y ahí, ¿Se entiende? sí, sí, digamos, y ahí el Estado argentino subvencionaba parte de ese mantenimiento de las tierras o toda la inversión recaía sobre estos isleños y estos, por ende, nuevos dueños de estas tierras. ¿Cómo era ya esa No, distribución? el Estado fue generoso con la concesión de las tierras, ¿sí? Hasta la década del 20, pero no con la infraestructura. Ok, No. ok. Con las tierras sí. Después, en la década del 20, en cambio, ya empezó el Estado a hacerse el exquisito y a retasear mucho y dejó de vender tierras y simplemente ¿cómo se llama? Las arrendaba. Mm. Hablas bastante, Y así fue mm, por 60 años. ujú. Hablas en tus trabajos bastante, ¿no? Que es obviamente un recurso fundamental, que es el de la lana, ¿no es cierto? O sea, el rol que ocupan estas ovejas, si se quiere, y también de la calidad de los pastos o de la tierra. ¿Qué rol van jugando ambos, ya sea en las Islas Malvinas y en la Patagonia continental también en toda esta historia? El rol de la tierra es fundamental porque los animales se desarrollan mejor, por supuesto, bajo un buen clima y en un buen suelo. Y en la Patagonia los suelos no son siempre buenos. Como te contaba, es extraordinario el campo que puede emitir una oveja por hectárea. Son realmente pocos. De tal forma que el recurso no es tan abundante. Lo único abundante es la extensión de los campos, pero nada más. El resto es escaso, Ujú, empezando por el agua. Y entonces el recurso, la lana, al comienzo fue fundamental, porque la lana tiene la ventaja que ¿Me escuchás bien? Porque se congeló. Meta. dale, me decías de las Bueno, ovejas. la lana decía, era un recurso mucho más cómodo que la carne al comienzo, porque la lana tiene la capacidad de ser estocada, se puede almacenar. Uno puede dejarla largo tiempo, años, y la lana nunca pierde sus calidades intrínsecas, Ujú, salvo que se moje o se pudra. La utilización de la carne, las ovejas como carne, es mucho más exigente porque necesitas un frigorífico, sí o sí. Y ujú, los frigoríficos llegaron recién en 1900, 1890 y ujú, tarde. De tal forma que al comienzo fue lana, pura y simplemente lana, y la carne vino luego. ujú, Eh, y por eso en las Malvinas tenían el problema de que estaban tapados por las ovejas porque justamente la industria frigorífica no le fue bien, por lo menos no daba abasto para todas las ovejas que habían en las islas. ujú, De tal forma que lo primordial siempre fue la lana. La carne fue posterior y aún hoy, bueno, están ahí miti miti, ¿no? ujú. Bien, De ahí, de ahí, de ahí sí, salen distintas razas, una raza más productora de lana y una más productora de carne. En general, las del sur son más, se apela más a la lana, a la merino. En el sur era más cordial. bien. Este lugar también de la oveja fue significativo en las islas, ¿no? Porque está bien, nosotros hablábamos recién de la Patagonia continental, pero en las islas también, si se quiere, digamos, ¿cuál fue el rol de este boom lanar para el gobierno colonial? ¿Lo tenés registrado, digamos, cuán beneficioso les resultó? Porque siempre que hablamos de la economía de las islas, ¿no es cierto? Pensamos en el fin del boom lanar, que es para la década del 70, pero sin embargo hablamos poco, tal vez, del desarrollo. No sé si tenés ahí algo como para incorporar o para terminar de entender también el rol que ocupaba la Patagonia en general, el Atlántico Sur. Hay algo sistemático. Estudié alguna vez la simbología.
La simbología, acá me dice que acepte, acepto. La simbología de los escudos de las municipalidades o las provincias o lo que fuera, y el escudo malvinense al comienzo, allá por 1850, y la bandera tenía el escudito bien británico y una vaca debajo, o un toro. Sí. Y a los pocos años, ya en la década del 70, el escudo cambia y pasa a tener una oveja en lugar de la vaca. Y por otro lado, las ovejas, como símbolo de identidad patagónica, están presentes en muchísimos de los escudos de las ciudades, muchos. Y sistemáticamente uno sale de la Patagonia y las ovejas se transforman en vacas. ¿Me explico? Mm. Es decir, un recurso, es una marca de identidad de las ovejas. Y porque fueron importantes en la fundación de la sociedad de esa época. Mm. Las ovejas fueron el primer motor social de la Patagonia y por lo tanto están en la génesis de la organización social. Después, por supuesto, la sociedad se fue diversificando, se complicaba, se ampliaba, pero el comienzo, el puntapié inicial del desarrollo fueron las ovejas, Ujú. tanto en las islas como después en la Patagonia. Ujú. Primero empezó en las islas y luego se pasó a la Patagonia, Ujú. tanto argentina como chilena. Bien, hay después, en uno de tus artículos también empezás a trabajar, que la fuiste nombrando, pero más de refil, que es la Falkland Island Company, ¿no es cierto? Ese pulpo económico que también Sí, hablamos mucho, lo conocemos, por supuesto que es el monopolio principal de las islas, y preguntarte, ¿no? Porque has trabajado esto, algunas cuestiones, que es si la Falkland Island Company en un momento se empieza a interesar por la compra de terrenos en la Patagonia continental, si intenta hacer algún tipo de anclaje acá en el continente, ¿qué intereses se ve buscaban que dentro de leíste la los empresa? artículos, se ve que leíste los artículos, sí. A los entrevistados hay que más Sí, o menos indagarlos un poco, ¿viste? Hay que leerlos. la Falkland Airlines Company intentó, en 1880 y no sé cuánto ahora, no me acuerdo, Ujú. comprar tierras en Tierra del Fuego y en la península Valdés, nada menos que la península Valdés. 400.000 hectáreas pretendían comprar en la península y otros 400.000 en Tierra del Fuego. Ahí el gobierno argentino tuvo la precaución de no vendérselas, no dárselas. Sí se la daba a las compañías chiquitas o a los tipos sueltos, los autónomos, pero tuvo el tino de ni siquiera contestar, creo, al pedido de la compañía, de la Falkland Island Company, que se quedó con las ganas. Mira. Hubiera sido una historia muy diferente, ¿no? La Patagonia colonizada también por la Falkland Island Company. Así como en la década siguiente, en la década del 90, en cambio, fueron muy generosos, demasiado generosos quizás, con la Argentine Southern Company, que son todas las estancias del noroeste del Chubut y el sureste del Río Negro, que son unos monstruos de estancias situadas en buenas zonas y que fueron, durante décadas, fueron, digamos, la bestia negra de los historiadores, porque, bueno, era una sede imperial dentro de la Patagonia. Claro, ¿Mm? claro, sí, sí, así como Pero eso, estamos. eso es un tema donde no lo encaré mucho porque está fuera de la zona de mi preocupación, de mi zona de estudio. Por supuesto, lo traté lo mínimo indispensable, Ujú. como para entender el panorama. No, no, obvio, aparte es como, bueno, hace también, ¿qué hubiera pasado, no? Un poco la pregunta contrafáctica, así como tenemos las empresas de la Patagonia Rebelde, la Forestal, que habían capitales británicos invirtiendo, bueno, ¿qué hubiera pasado con estos intereses de la Falkland Island Company si hubieran terminado de concretar esa compra de terrenos con los cuales estaban interesados, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Volviendo al tema que tratamos hoy al principio, esa diferencia que hay entre los capitalistas, empresarios, Ujú. y los tipos sueltos, los malvinenses autónomos que simplemente querían continuar su actividad ovejera de las islas a la Patagonia, también ahí se ve una diferencia entre esos dos grupos grandes con relación a la relación con los nativos. Es bien conocido que las grandes empresas, bueno, trataron muy mal a los nativos. En cambio, las familias sueltas que tenían que convivir en el campo con los nativos, los preexistentes, Ujú. fue una relación muy diferente. Unos estaban muy arriba en el pedestal socioeconómico y otros estaban mucho más abajo y más empáticos con el que estaba afuera, ¿no? Claro. ¿Me explico? Mm. Y bueno, hay una diferencia importante. Cuanto más simple es la gente, suele tener más empatía con el desgraciado que está ahí dando vueltas alrededor suyo. Sí, lógico. Me parece que hay una idea un poco ahí de, bueno, el poblador más independiente, más autónomo, con mayor escasez de medios de coerción, bueno, tiene en un momento que convivir con su alrededor. Entonces no tiene una Claro, postura, me parece, violenta, vamos a ponerlo así, con su entorno.
En contraste con, bueno, claro, grandes empresarios capitalistas que ponían la guita, pagaban por ahí el monopolio de la fuerza para dominar ciertas parcelas o para ocupar otras tierras y bueno, apelaban a esos mecanismos. Sobre exacto. eso, Mm. sobre eso, ya me van quedando pocas preguntas. Digo, si había también, ¿no? Retomo este interés entre el Estado argentino y los isleños que fueron arribando, y incluso el poblamiento patagónico que se intentó hacer para fines del siglo XIX, que es si el Estado argentino estaba, digamos, preocupado, o cuál era la mano de obra o los habitantes que se pretendían atraer al continente, ¿no es cierto? Buscaban ser calificados, que fuesen británicos. ¿Cómo se fue intentando poblar la Patagonia de alguna manera? Porque me parece interesante evaluar esto del gobernador Moyano intentando traer isleños. No, no, no es que tuvieran una preferencia por los británicos, no. Lo que pasa es que los británicos estaban en la vereda de enfrente, quiero decir, estaban ahí cerca y era Ujú. fácil que respondieran al llamado. Pero hubo gente de todas partes, hubo estancieros de todas partes. Eh, Mi tesis doctoral justamente se dedica a estudiar el peso de cada grupo en el poblamiento del conjunto de la Patagonia, la parte que jugó cada nacionalidad en el poblamiento de la Patagonia y en la distribución de la tierra. Por cierto, los británicos fueron muchos, sobre todo en el sur, pero también había belgas, a- alemanes, franceses, españoles, muchos, muchos, vascos y bueno, después los croatas a partir del sur de Chile. Y se fueron, cada uno se distribuía en su zona, más o menos, algunos por todas partes y otras focalizándose en ciertas zonas, como los Boers en la zona de Comodoro Rivadavia o el centro de la Patagonia, tanto norte de Santa Cruz como sur de Chubut. Es como que al principio, estoy hablando hasta la década del 40-50, 1950, se podía ver todavía en el catastro de la Patagonia, en los nombres de los propietarios de las estancias, se podía ver el mosaico de nacionalidades como fue ocupando el territorio. Por supuesto, después se empezaron a llegar muchos argentinos. Bueno, mencionabas que estaban llegando las oleadas de los diversos migrantes, además de los británicos, belgas, croatas, me decías, españoles, después esa distribución también de la población argentina, no sé si ahí tenías algo más para incluir. Claro, a todo este mosaico de nacionalidades luego se sobreimpuso el chileno a través de los chilotes, que era la mano de obra no calificada, que fue realmente fundamental en el montaje de la economía de la Patagonia, y los argentinos de todos los orígenes, llegando paulatinamente, quizás no a través de las ovejas, sino en actividades que se empezaron a desarrollar posteriormente. Al principio, las ovejas no fueron cosa de argentinos, eran las nacionalidades que conocían del tema, los británicos, los malvinenses y también, sobre todo, en el norte de la Patagonia, los vascos, muy importante. Los argentinos fueron después, Ujú, metiéndose despacito en todos los nichos económicos, ujú. Bien. ¿sí? Bien, la próxima pregunta que sí te iba a hacer, que ya te la venía posponiendo un poco, es, bueno, ¿qué rol fue jugando la colonia galesa ubicada en Chubut, ¿no? En Gaiman? ¿Cuáles empezaron a ser los intereses también de esta población? Porque, digamos, se van presentando algunas diferencias de una población que no deja de ser británica, ¿no? Nosotros que estuvimos hablando de cómo fue ese arribo. De los isleños, ¿no es cierto? ¿Qué vínculo incluso terminaba habiendo entre estos galeses con las islas? Bueno, nada, ¿qué trayectoria fuiste viendo vos al respecto? Bueno, para empezar, una pequeña corrección. La colonia galesa no es sinónimo de Gaiman. Gaiman es un pueblo de los varios que hay que surgieron dentro de la colonia, ¿sí? La colonia empezó en Puerto Madryn, enseguida se fue a Rawson. De Rawson recién tardó 10 años en fundarse Gaiman. Luego apareció Trelew con el ferrocarril. Y después, bueno, aparecieron las satélites, la colonia en la cordillera, entre Belén y Esquel, en Sarmiento, en el sur, en fin. Gaiman no es lo único de la colonia. Me preguntabas por y justamente, perdón, justamente
juntamente con Nelson Jones, hicimos un trabajo que se llama La Britaneidad oscilante de los galeses, de galeses en la Patagonia. Y es muy interesante porque hay que acordarse que los galeses vinieron a la Patagonia escapándose, de alguna forma, escapándose de la opresión inglesa. Buscaron un sitio libre de ingleses, donde poder ser ellos mismos, autónomos con su cultura. Y bueno, el gobierno argentino les otorgó las tierras y estuvieron bien, todo anduvo bien, Ujú, con mucho esfuerzo, claro. Pero después, uno a lo largo de la historia, estudiando las conductas del colectivo, se da cuenta que jugaban la carta británica cuando les convenía, a pesar de que al comienzo se habían escapado de Gran Bretaña. Siempre en las esferas oficiales de Gran Bretaña siempre les quedó una especie de trauma de que cómo esta gente, estos británicos, se habían ido del redil imperial y que había que traerlos de vuelta, que era una pena que se hubieran ido. Eh, y bueno, no fue así, no volvieron al redil imperial, salvo contadas excepciones. La más notable fue en 1902, cuando después de las terribles inundaciones que hubo en el río Chubut, muchos desencantados de la colonia fueron reclutados por una delegación del gobierno de Canadá que los convenció de que en Canadá, es decir, dentro del redil imperial, ujú. iban a estar bien y se fueron como 250 tipos que dejaron la colonia Chubut y se fueron al Canadá. Eh, yo investigué bastante el tema de las relaciones entre la colonia galesa y las islas. Es más, tengo en la cabeza un libro para escribir alguna vez, espero poder hacerlo. Y publiqué una serie de articulitos muy puntuales, de temas muy puntuales, pero que eran nudos de la relación entre los galeses y las islas. Los publiqué a partir del año 99 en la revista de las islas, en el Falkland Island Journal. Bueno, son hechos aislados, pero que cuentan que siempre hubo un mínimo de contacto entre estos dos grupos de británicos, ¿sí? Sin ir más lejos, cuando al comienzo, en el año 65-66, los colonos estaban recontra mal, muy mal, 1008. hubo un grupo 1865. 65 y 66, los colonos mandaron una nota de pedido de auxilio al gobernador de las Malvinas. Hubo un grupito que ahí empezó a jugar a su carta británica. Cuando las papas queman, se acordaron de que eran británicos y mandaron una nota de pedido de auxilio al gobernador británico en las islas, que se ingenió para mandar un barco británico para inspeccionar y ver en qué estado estaban. Y así como esos pequeños puentes que hubo, hay unos cuantos más. El más jugoso es el de los los obispos anglicanos que tenían sede en las islas. Más de una vez visitaban a su feligresía en el Chubut. Y bueno, inclusive en las inundaciones que te comentaba del año 1899, si uno lee las revistas en las islas, se da cuenta que hubo colectas de plata para ayudar a los británicos en Chubut, las víctimas de la inundación. Pero bueno, eso es historia antigua, después la cosa fue divergiendo y hoy por hoy no hay contactos. No, no, claro, pero bueno, creo que marca un antecedente interesante, ¿no es cierto? En realidad, si Sí, me permitís, dale, hay dale, dale. un libro galés que se llama, en castellano se llama Nuestra Guerra, que cuenta algunos casos que hubo de parientes o de galeses patagónicos luchando en las Malvinas contra galeses británicos. Wow, Es wow. muy interesante, es un tema. Por supuesto, se dio en pocos casos, pero están registrados.
Ujú. Fue todo para los británicos, ¿cómo digo? Los patagónicos británicos, los que tenían antepasados británicos, la guerra de las Malvinas fue muy, muy traumática, porque era como pelearse con su propia historia. Claro. Y hubo complicaciones en ambos sentidos. Acá tenían que demostrar que eran muy argentinos. Y bueno, sin ir más lejos, me acuerdo en Río Gallegos, en el 82, en Río Gallegos hay una confitería muy linda, muy bien puesta, que es el Club Británico. Hasta el 82, adentro en la puerta estaba British Club. Ujú. En el 82 se apuraron a cambiarlo, Club Británico, y sacaron, por supuesto, el retrato de la reina Isabel que estaba Claro. en el interior. Trataron de disimular o de bajar la britanidad en sangre que tenían, Ujú. que era alta. Ujú. Mm. Ahí en ese trabajo también de los galeses, mencionás algo de la nacionalidad de estos galeses, ¿no? Que como, ok, ellos eran británicos, pero querían como fortalecer su propia identidad y hablas algo ahí de un cambio de bandera, ¿puede ser? Sí, absolutamente. Los galeses en la Patagonia, antes de venir inclusive, parece, crearon una bandera propia, que es una bandera muy interesante que empezó a circular ahora, la descubrimos y empezó a circular porque es un símbolo muy bueno. Muestra a un dragón rojo dentro de una bandera argentina, es decir, en la parte blanca, en vez de estar el sol, está el dragón rojo. Tremendo. Es decir, la vieja patria dentro del marco azul y blanco es realmente muy simbólico, muy poderoso el símbolo. Galeses en Argentina o galeses argentinos. Eh, y bueno, tanto es así que hace 20 años que, bueno, ya hay calcomanías, fotitos, banderitas que andan dando vueltas. Mm. Wow. Sí, Muy interesante ahí ese cruce, ese diálogo, ¿no? De estas personas, estos galeses que si bien terminan fundando una colonia acá, provenían del Reino Unido, en muchos casos arribaban a las islas, después llegaban acá, ¿no es cierto? Ahí se va produciendo, la primera pregunta que yo te hice antes, que era, bueno, un flujo de personas, un flujo de trabajo, un flujo económico, cultural, bastante intenso, ¿no? O medio denso de comprender y bastante contradictorio, ¿no? Esta sí, cuestión de la bandera sí. que mencionás recién, a mí me dejaba pensando bastante, ¿viste? En realidad las Malvinas complicaron la vida de los galeses A ver. aún antes de llegar, porque en 1863, sí, bien digo, cuando el Senado Nacional tuvo que tratar el proyecto de colonización que habían presentado los galeses cuando estuvieron en Buenos Aires para hacer todas las tratativas, el Senado lo rechazó. Lo Mm, rechazó argumentando, entre otras cosas, aparte de que no eran católicos, los rechazó porque decían, no, son ingleses, se confundían, ujú. no sabían bien que Gales e Inglaterra son cosas diferentes. En aquel entonces Gales estaba totalmente subsumido por Inglaterra y el Senado se opuso a que se instalaran británicos frente a las Malvinas. Claro. Tampoco tenía muy fresco el mapa de la Patagonia, ¿no? Las Malvinas no nos quedan enfrente, pero bueno. Eh, Había un así que, riesgo, ¿no? Pues esos debates parlamentarios, yo me acuerdo algunos, como que el riesgo era, bueno, ojo, porque si ya colonizaron Malvinas, no vaya a ser cosa que ahora sigan colonizando parte de la Patagonia, ¿no es cierto? exacto. Fue un temor que tenían los senadores, que después el ministro Rawson se encargó de puentear porque sacó a relucir otra ley alternativa que los dejó instalar igual, Ujú. pero no se concretó nunca porque, insisto, los galeses se vinieron escapándose de la opresión inglesa, así que trataban de mantener distancias con los británicos que estaban en las Malvinas. Claro, ¿Está claro. claro?
Mm. Interesante ahí todo eso. Bueno, te hago la última pregunta para cerrar, tampoco para sacarte más tiempo. Dale. Sé que igual podés hablar un montón, pero bueno, tampoco para hacerlo más largo. Pero bueno, preguntarte en definitiva, ¿cuál es tu conclusión de estos vínculos que se fueron dando hacia finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Entre, bueno, estas comunidades británicas, esta relación de comunidades británicas con la Patagonia continental y de las islas con la Patagonia, ¿no? Como, ¿qué te parece en definitiva que demuestra esta historia patagónica y del contacto con las islas, con los isleños? Me parece que no, para usar unas palabras que no son mías, sino me la dijo un isleño en las Malvinas, eh, cuando en esa época era todo dulce y rosa, sweet and rose, dijo. Eh, Porque había vínculos sociales y económicos, más sociales que económicos, entre las islas y el continente. La gente iba y había tráfico y en relaciones familiares inclusive. Inclusive hubo envíos de ovejas a los frigoríficos de la Patagonia. Yo te comenté antes que en la Malvinas siempre hubo un déficit espantoso de frigoríficos, que no sabían qué hacer con tantas ovejas. Bueno, hubo envío de ovejas a la Patagonia para los frigoríficos. Y era una relación natural porque en una zona con poca gente como es esta, que haya otra gente cerca, accesible a un día de barco, bueno, es muy constructivo. Lástima que no se pudo mantener esa construcción. ¿Me Ujú. explico? Todo empezó a resquebrajarse, ese contacto estrecho que había entre las islas y el continente, empezó a resquebrajarse en la década del 50. Mira, mira vos. Pues, mm, después de la guerra y compañía, de la Segunda Guerra. Mira. Yo te hubiera dicho que después Mm. de la guerra de Malvinas del 82, ¿no es cierto? No, bueno, ahí hubo, después de ese primer quiebre de la Segunda Guerra, hubo un restablecimiento en la década del 60, 70, hasta el 82, y ahí se pudrió todo. Claro. Ujú. Mm. Bien. Bueno, Fernando, no Bueno, sé si tenés algo más para decir. Mi hoja de ruta ha sido esta. no, Eh, si estás satisfecho, ya está, listo. yo porque hice más o menos esta hoja de ruta, estos abordajes que creo que has respondido, la verdad, de forma muy completa. Con lo cual, nada, Muchas gracias por tu interés gracias por tu interés en mi trabajo y bueno, en difundir estos temas que son tan interesantes. no, por favor, bueno, el placer es mío y te agradezco por tu tiempo y por la información que has brindado. Ok, hasta luego, buenas tardes. Un saludo, ¿eh? Chau, Chau, chau. chau.